Hola, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. Esperamos a que te conectes. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día que tú nos das, Señor, llenos de bendiciones, Padre. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Que bendice a cada una de mis hermanas, Padre, que esta palabra sea bendición para cada una de ellas, Padre, que esta palabra la tomemos, Señor, la guardemos, la atesoremos, Señor, pero seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no seamos tan solo oidores. Padre, gracias. Gracias, Señor, bendice a cada una de mis hermanas, aquellas mujeres que escuchan tu palabra, Señor, que sea de bendición, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor, gracias. Gracias por cada uno de ustedes que se están conectando. Comparte esta página de Mujer Emprendedora. Yo sé que esta página puede ser de bendición para muchas mujeres. Yo creo que a veces nosotros estamos de repente tristes o de repente se viene algo a nuestra vida, algún pleito que hemos tenido en el día o con nuestros hijos. Y si tú compartes esta página es de bendición para otras mujeres. Entonces comparte con tus hermanas, comparte con tus primas, no sé, y yo sé que en su tiempo la palabra hace efecto. Amén. Dios te bendiga, Dios les bendiga a mi hermana Lupita, a mi hermana Carla, a mi hermana Maribel, Dios les bendiga, qué bueno que se conectan. Yo te quiero llevar al pasaje en Levítico, amén. En Levítico 24:10. Si tienes ahí tu Biblia. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomita, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, había ya leído el libro de Levítico, y cuando yo leí esta palabra yo me quedaba así. Yo creo que como ustedes en este momento, ¿verdad? Que dice que qué fuerte a lo mejor lo que Dios hizo, ¿verdad? Porque dice que fue palabra de Dios que habló por Moisés, y que dijo que apedrearan a aquel hombre, porque aquel hombre había blasfemado, ¿verdad? Dice que su madre era israelita, pero su padre era egipcio, y que estaba riñendo, que había tenido pleitos con un hombre del pueblo de Israel. Entonces yo digo, yo decía, ¿qué es lo que se le había enseñado a aquel joven, verdad? Porque dice que blasfemó, y yo buscando qué es lo que era blasfemar. Blasfemar es una injuria que se dice en contra de una persona o de Dios. Para blasfemar es referirse al acto de ofender la palabra de Dios. El blasfemar es más se lleva en la palabra de Dios. Entonces aquel joven había blasfemado a Dios, ¿verdad?
dice que algo relacionado con Dios, declaración en contra de la fe. Eso era blasfemar. Y aquel joven había blasfemado en contra de Dios. Y yo pensando, yo decía, aquel hombre, ¿qué es lo que se le había enseñado? Porque yo creo que aquel joven conocía a Dios, conocía los mandatos de Dios, conocía las bendiciones de Dios también. Pero él conocía que a Jehová le gustaban las cosas que se hicieran excelentes. Yo leyendo el libro de Levítico, viene cómo le gustaban a Dios cada cosa. Las ofrendas tenían que ser como a Dios le gustaba. Si él decía, va a ser un becerro por esta ofrenda, así tenía que ser. Tenía que ser todo... ¿cómo les podré decir? Todo como él decía, se tenía que hacer como él decía. Entonces aquel joven conocía a Dios y blasfemó en contra de Dios. Y yo decía, ¿por qué? Si él sabía las bendiciones que venían de parte de Dios, él conocía a Dios por cuando lo sacó cuando les hizo pasar el mal. Él escuchaba, a lo mejor no sé si fue él pasó el mar, no sé si conoció, si él por él pasó el mar o lo había oído solamente que sus padres lo habían pasado o sus abuelos, pero él conocía quién era Dios. Él conocía que le gustaba a Dios que se hicieran las cosas con excelencia. Y cuando dice que aquel hombre riñó con esta persona, dice que blasfemó el nombre de Dios. Y yo decía, ¿por qué? Blasfemó el nombre de Dios, sabiendo las bendiciones de Dios, sabiendo que a Dios le gustaban las cosas con excelencia, sabiendo también qué es lo que podía pasar si él había hecho eso. Muchas veces se va perdiendo eso, la obediencia. Yo digo, cuando nuestros papás, ¿verdad? O nuestros abuelos, muchas veces dicen, si tu hijo está así porque no lo corriges, ¿verdad? O ya se perdió aquel respeto que tenía para sus padres. Por ejemplo, a lo mejor mis abuelos decían que mis hijos me fueran hablando de esa manera, ¿verdad? Con un insulto o con un grito, y se va perdiendo el respeto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no actuamos en el momento exacto con nuestros hijos. No sé, a la mujer israelita, cómo lo tenía a su hijo, qué es lo que le hablaba de Dios. O mujer, tú que estás ahí, ¿cuántas veces le has hablado a tus hijos sobre el temor a Dios? y yo decía, pues este joven conocía, y así a lo mejor nosotros conocemos cómo tenemos que ser obedientes con nuestros padres, ¿verdad? Y nuestros papás tenían que ser obedientes con sus papás y con los abuelos. Y a lo mejor ahora dice que se ha perdido mucho el respeto y la obediencia, porque ahora dice que hacemos más lo que queramos, que respondemos, que somos muy respondones, y a lo mejor antes no se hacía eso. y yo me quedaba pensando, ¿verdad? Y yo decía, se va perdiendo aquello que se nos ha enseñado. Igual que aquel hombre, a lo mejor se le perdió, no le hablaron, o no lo quiso hacer solamente y fue desobediente. En Deuteronomio 7:12, ¿sabes? Pero sabemos que cada acto que hagamos tiene una consecuencia, ¿sí? En este tiempo tú y yo
a lo mejor conocemos de Dios como aquel joven que conocía de Dios, sabía quién Dios era, sabía que aquel Dios había pasado el mar, los había sacado de Egipto. Y a veces tú y yo así conocemos a Dios, ¿verdad? Pero a veces desobedecemos por una y otra razón. A veces desobedecemos, a veces no somos obedientes a su palabra. Y yo quiero decirte que cada acto que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Joven o mujer, si tú estás viendo, a lo mejor tú dices, bueno, desobedecí a mis papás, va a tener una consecuencia. A lo mejor la misericordia de Dios está, pero cada acto que tú hagas tiene una consecuencia, como la de aquel joven que dice que lo apedrearon. Todo acto que hagas tiene una consecuencia. Sí, la misericordia de Dios está. Pero si tú haces algo que va en contra de las leyes de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, dice que toda ley fue establecida por Dios. Toda la ley fue establecida por Dios. Que si tú desobedeces a tus papás, estás sobrepasando aquella ley. Que si tú desobedeces a lo mejor a tus pastores, estás desobedeciendo aquella ley. Que si tú desobedeces no sé, a un tránsito o las leyes terrenales, estás desobedeciendo también a Dios. Cuando van derecho, ¿verdad? Porque ahí hay muchos corruptos y cosas así. Pero cada acto que hagamos tiene una consecuencia. Por ejemplo, a lo mejor si tú vas manejando en tu carro y te pasas un rojo, o está el tránsito, si te ve, te pone una multa, o de repente chocaste. Cada acto que hagas tiene una consecuencia, y no por Dios, porque a lo mejor Dios no te quiso poner en esa circunstancia, sino tú fuiste el que desobedeciste. Ayer platicaba con mi esposo y dice, por ejemplo, si está el alto ahí, ¿verdad? El anuncio que dice alto, pero tú decides pasarte ese alto, Dios ya lo puso ahí. Vamos a suponer, ¿verdad? Que Dios lo puso ahí, ese alto, y tú decides pasarte ese alto. Dios ya puso sus reglas, Dios ya puso sus leyes, sus mandamientos, pero tú decides pasarte aquel acto. Entonces va a tener una consecuencia. ¿Cuál puede ser? A lo mejor que puede ser que choques, o a lo mejor puede ser que vayas a chocar, o le pegaron a tu carro y dices, chin, es que esto. Sí, pero fue tu decisión pasarte aquel alto. No fue decisión de Dios, fue tu decisión. Entonces cada acto que hagamos tiene una consecuencia. A Dios le gusta el orden, a Dios le gusta la obediencia. Y si antes, en el Antiguo Testamento, cuando no hacían algo que a Dios le agradaba, pasaban cosas, ¿sí? Por ejemplo, como los hijos de Aarón, dice que ofrecieron fuego extraño, que metieron fuego extraño al santuario de Dios, y dice que Dios los consumió. Habla de todo eso cuando desobedecían a Dios. Y hoy decimos, gloria a Dios, porque a lo mejor hoy no pasa eso. Y por eso a lo mejor se ha perdido tanto, a lo mejor que cuando vayamos a la iglesia, que cómo nos paramos en el altar, que cómo hacemos las cosas ya en la congregación. Se perdió a lo mejor aquella obediencia, aquel temor que había. Y ya no obedecemos de igual manera las cosas de Dios. Ya no obedecemos de igual manera a nuestros papás, a la gente que Dios ha puesto como ley, que Dios ha puesto como ley. Y desobedecemos. Y tenemos que meditar en aquello a que Dios le agrada. A Dios le agrada nuestra obediencia. Sí, a Dios le agrada que hagamos el bien delante de Él. Hoy dice que tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye antes que hagamos las cosas mal. El Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo, si tú tienes una comunión con Él, y aún a veces que no la tengas, el Espíritu Santo está ahí. Cuando tú vas a hacer algo que no haga Dios. A lo mejor tu mujer, ¿verdad? De repente te llega un mensaje, tú te peleaste con tu esposo y te llegó un mensaje de
de otro hombre. Y a lo mejor tú dices, ay, no pasa nada, lo acepto. Y empiezas a platicar, pero hay algo dentro de ti que te dice no está bien, pero tú lo ignoras. Hay algo dentro de ti que te dice no está bien. O tú, joven, cuando hablo de hombre o mujer, cuando tú estás viendo en tu teléfono el celular y de repente te viene algo de pornografía y tú en vez de pasar aquello, tú le das like y empiezas a verlo. Y algo dentro de ti, yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, no me agrada, pero lo haces. Lo haces. Y es ahí cuando viene la desobediencia y Dios y el Espíritu Santo te dice no lo hagas. Tú sabes que no está bien delante de los ojos de Dios, pero tú lo hiciste, y por aquello que tú hiciste va a venir una consecuencia. A lo mejor puedes decir es muy pequeña. Bueno, va a haber una consecuencia pequeña. Y todo acto que hagamos tiene esa consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. Dice que ahora Jesús, ya en la nueva ley, dice que Él vino a morir por nosotros. Jesucristo vino a morir por nosotros. Te voy a llevar a Deuteronomio 7:12. Dice, en el encabezado dice bendiciones de la obediencia. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Aquí Dios nos estaba diciendo que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Amén. Y la misericordia, eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo a morir por nosotros, y yo creo que muchos decimos, Dios tiene misericordia de mí. Sí, porque ya hay un mediador que es Jesús, que vino a morir por nosotros. Y nos fue dada una gracia, ¿sí? Una gracia que no merecíamos. Es un favor de Dios que ahora tenemos. Y a lo mejor podemos hacer lo malo y a lo mejor ya no nos morimos en ese momento, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos esa gracia y podemos ir con el Padre y podemos clamar misericordia, y por medio del Señor Jesucristo Él nos perdona, por medio de Jesús, porque ahora es un mediador entre nosotros, que Él está intercediendo ahora por nosotros. Podemos escuchar la historia de aquel joven, ¿verdad? Que lo apedrearon, y yo digo, imagínate Jesús cuando vino a morir por nosotros, y que aún tú y yo a veces hacemos lo malo, seguimos haciendo lo malo, y decimos, tenemos misericordia de parte de Dios, no pasa nada, y abusamos de aquella misericordia que Dios nos da, abusamos de su gracia, del amor que Él nos está dando. Y Él nos ama, claro, Él nos ama, aunque cometas aquello que no le agrada, Él nos ama tanto, y por eso mandó a su Hijo, porque sabía que íbamos a pecar. Pero yo te digo a ti en esta tarde, no desprecies del amor de Dios, no desprecies de la misericordia de Dios, no desprecies de la gracia que Dios te ha dado.
No despreciemos la gracia que que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces se ha perdido tanto, aún en la iglesia, y decimos, no pasa nada. O tú puedes decir, es que yo no digo eso, yo no digo no pasa nada. Pero cuando viene la tentación, porque la tentación siempre va a estar. Cuando viene la tentación a tu vida, no sé, mujer de algún hombre, no sé, de joven, de la pornografía, de tener 2, 3 novios, de mentir, de deshonrar a tus papás. Antes, cuando viene todo eso, y a lo mejor tú no dices no pasa nada, pero a lo mejor tú lo estás haciendo y tú estás desobedeciendo. Entonces ahí dices no pasa nada. ¿Y dónde queda la gracia que Dios nos ha dado? En Lucas 13, 22 y 27. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, sí. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí decía Jesús que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, que era muy pequeña. Dice, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque somos muchas veces desobedientes. Y a lo mejor tú puedes decir, es algo pequeño. Pero nosotros tenemos que obedecer. Por eso decía aquí, muchos querrán entrar. Yo sé que tú y yo queremos entrar un día, estar delante de Dios. Pero dice que pocos lo harán. Y dice más abajo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió y os dirá, no sé de dónde sois. Dice que el padre cerró la puerta y muchos le decían, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió que no sé de dónde sois. Entonces comenzaron a decir delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas y enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Cuando estemos delante de él, a lo mejor le vamos a decir, Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo predicaba. Señor, yo hacía milagros. Señor, yo me portaba más o menos bien. Y dice que Dios aquí le decía, os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí será, dice, el llanto y el crujir de dientes, cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. O sea, tenemos la misericordia de Dios. Pero dice, aquí nos está diciendo una palabra. Por tanto, a veces que nosotros no cuidamos la gracia que Dios nos ha dado, no cuidamos la misericordia. Dice que en aquel día nos excluirá. Y yo te invito a ti que hagamos lo bueno delante de Dios. Dice, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado en el caminar que tenemos. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, mujer. Yo sé que es difícil, joven. Yo sé que es difícil, varón. El caminar en Cristo, porque tenemos que obedecer. Y es difícil. Pero yo sé que si estamos pegados a su palabra, que si estamos en comunión con Dios, lo podremos llegar a hacer. Que a lo mejor sí caíste una vez y Él te va a levantar y Él te va a sostener porque te ama, porque Él ha dado su vida por ti.
pero que un día cuando estés delante del Padre, Él no te vaya a decir, no nos vaya a decir, apartados de mí, no los conozco. Y que solo veamos el reino de lejos, el cielo de lejos, que solo veamos aquella mesa preparada de lejos y que no podamos estar sentados en ella en un día. Yo te quería compartir esta palabra y espero sea de bendición para tu vida. ¿Sabes? A mí a veces cuando yo leía esta palabra del joven que habían apedreado, yo decía, ay no, ¿cómo voy a decir eso? Pero yo decía, si viene en su palabra, es por algo. Dios no quiere que nos apartemos. Él quiere que estemos caminando en Él. Él quiere estar un día. Dice que Él está preparando aquella mesa para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacerlo bueno delante de Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Y que tomamos la palabra y la atesoremos. Si tú estás batallando, si estamos batallando, ¿verdad? Para a lo mejor ser obedientes, que vayamos a su palabra. Ahí Dios nos va a hablar. Amén. Quiero estar orando por nuestra hermana Mayra Jauregui y oración por su mamá Alicia Villalobos. Yo quiero que ustedes, hermanas que están ahí, ¿verdad?, nos ayuden a orar por la mamá de nuestra hermana Mayra. Se llama Alicia Villalobos, por sanidad. Amén. Vamos a orar y pues vamos a ser despedidos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Mayra, Señor. Te pido por su madre, que tú traigas sanidad sobre tu vida, Dios. Creemos, tenemos fe y creemos que tú lo vas a hacer, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que trae sanidades, Señor. Tú eres un Dios que sanaba antes y yo sé que ahora lo haces y lo seguirás haciendo, Padre. Declaramos sanidad, Señor, sobre la vida de Alicia Villalobos. Amén. Gracias a ti, mujer, y pues comparte, ¿verdad?, esta página y espero se haya sido de bendición. Dios te bendiga.